En lo profundo de la historia cristiana encontramos uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Este escrito no es solo un conjunto de visiones inquietantes o predicciones, es un mensaje divino cargado de simbolismos que han intrigado a generaciones enteras. Para entenderlo, es fundamental conocer el contexto histórico y espiritual en el que fue concebido, así como la vida del hombre elegido para recibir estas revelaciones, el apóstol Juan. Nos situamos en el siglo I d.C., un periodo turbulento para los cristianos. El Imperio Romano gobernaba con mano dura y la persecución hacia los seguidores de Jesús era cada vez más feroz. En este contexto de sufrimiento y fe, encontramos a Juan, uno de los discípulos más cercanos a Cristo, conocido por su profundo amor y fidelidad. En su vejez, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar desolado en el mar Egeo, destinado a prisioneros del imperio. Pero lo que parecía ser un castigo terrenal se convirtió en una cita divina. Fue en esta isla inhóspita donde Juan experimentó una visión que cambiaría la historia de la humanidad. Según sus propias palabras, fue arrebatado en el Espíritu en el día del Señor, y se le revelaron los secretos más profundos del futuro. Estas visiones, cargadas de imágenes potentes y llenas de misterio, le fueron dictadas por el mismo Jesús, quien le ordenó escribirlas y enviarlas a las 7 iglesias de Asia. El propósito del Apocalipsis es claro: advertir sobre los juicios venideros, pero también ofrecer esperanza a los creyentes. A través de profecías como la llegada de los 4 jinetes, el surgimiento de la bestia y la victoria final de Cristo, el libro guía a los fieles hacia una vida de preparación espiritual. Es un llamado a velar, a resistir y a confiar en la promesa de un reino eterno. Con este contexto histórico y espiritual en mente, avanzamos hacia los detalles profundos de las profecías contenidas en este libro. Cada palabra escrita por Juan está impregnada de simbolismos y advertencias que parecen cobrar vida en nuestros días. ¿Podrían las señales descritas hace más de 2000 años estar manifestándose ahora? Veámoslo en el siguiente capítulo. El libro del Apocalipsis no es un simple relato histórico ni una carta común dirigida a las iglesias de Asia Menor. Es una obra profundamente profética, cargada de simbolismos y metáforas que trascienden el tiempo y desafían la comprensión humana. Cada palabra escrita por Juan en la isla de Patmos encierra un mensaje divino destinado no solo para su época, sino también para generaciones futuras, incluida la nuestra. La esencia del Apocalipsis radica en su carácter profético. Juan fue testigo de visiones que representaban eventos tanto de su presente como de un futuro que aún no se ha cumplido del todo. Estas visiones están organizadas en una secuencia de símbolos como los sellos, las trompetas y las copas de la ira, cada uno desencadenando eventos catastróficos que sacuden la tierra y el cielo. Sin embargo, detrás de estas imágenes de juicio y destrucción, también se encuentra un mensaje de restauración y victoria eterna para los que perseveran en la fe. Entre los símbolos más conocidos se encuentran los 4 jinetes del Apocalipsis, representando la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. También encontramos la figura de la bestia, el falso profeta y el dragón, que juntos personifican el poder del mal en su intento de rebelarse contra Dios. Pero estos símbolos no aparecen al azar. Cada uno tiene raíces en otras partes de las Escrituras. El Apocalipsis se conecta con los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, Ezequiel e Isaías, y también con las palabras de Jesús en Mateo 24, donde habla sobre las señales del fin de los tiempos. El propósito de este simbolismo no es solo provocar temor, sino llevar a los creyentes a reflexionar y prepararse espiritualmente.
La repetición de frases como «el que tiene oídos, oiga», destaca la urgencia de escuchar y entender el mensaje. Este libro no es un código secreto para descifrar fechas exactas, sino un llamado a mantenerse fieles, alertas y firmes frente a las pruebas. Con estas bases proféticas en mente, el escenario está listo para adentrarnos en las señales específicas del fin de los tiempos. Cada una de estas señales nos invita a considerar si los eventos que estamos viviendo hoy no son más que el cumplimiento de lo que fue revelado hace miles de años. Pasemos ahora a explorar las señales del fin que el Apocalipsis nos advierte con detalle. A medida que nos adentramos en el libro del Apocalipsis, se hace evidente que las señales del fin de los tiempos no son meros eventos aislados, sino advertencias divinas que se extienden a través de los siglos para preparar a la humanidad. Jesús mismo, en Mateo 24, habló de estas señales como el comienzo de dolores, comparándolas con las contracciones de una mujer a punto de dar a luz, intensas, progresivas y cada vez más cercanas. Estas señales se manifiestan en distintos aspectos de la vida humana, desde los cielos hasta los acontecimientos en la tierra. Entre ellas, destacan los conflictos y guerras que sacuden naciones, las pestes que afectan a millones, los desastres naturales que devastan regiones enteras y la creciente frialdad espiritual de una humanidad que, en muchos casos, se aleja de la fe. Son señales que no solo aparecen en el Apocalipsis, sino que están entrelazadas con profecías de libros como Daniel, Isaías y Ezequiel. El Apocalipsis describe estas señales a través de eventos dramáticos. Por ejemplo, los jinetes del Apocalipsis simbolizan los conflictos humanos, las enfermedades, la hambruna y la muerte que azotan la tierra. Los terremotos, mencionados en Apocalipsis 6:12, son descritos como tan grandes que las montañas y las islas desaparecerán. Además, fenómenos cósmicos, como la oscuridad del sol y la caída de estrellas, ilustran un cielo que parece anunciar la inminente intervención de Dios. Hoy en día, muchos creen que estas señales están cobrando vida frente a nuestros ojos. Las guerras y tensiones internacionales han alcanzado niveles alarmantes. Las pandemias han transformado nuestra forma de vivir, mientras que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y devastadores. Por otro lado, vemos una evidente pérdida de valores espirituales en la sociedad, una apostasía generalizada que los profetas ya habían anticipado. Con este panorama, cabe preguntarse, ¿estamos realmente viviendo los tiempos finales? Para responder, debemos examinar más de cerca cada una de estas señales. A continuación, exploraremos las 6 profecías clave que parecen estar cumpliéndose en el 2024, comenzando con los conflictos y guerras que sacuden al mundo. El Apocalipsis nos advierte que, en los últimos tiempos, la humanidad se enfrentará a una era de conflictos globales sin precedentes. Esta señal, representada por el jinete del caballo rojo en Apocalipsis 6:4, simboliza la guerra y la violencia que se desatarán sobre la tierra. Este jinete, con su espada desenvainada, recibe el poder de quitar la paz del mundo, llevando a las naciones a levantarse unas contra otras. A lo largo de la historia, los conflictos han sido constantes. Sin embargo, en la actualidad, los niveles de tensión y enfrentamiento parecen haber alcanzado una intensidad que refleja directamente las advertencias del Apocalipsis. Las guerras no solo se limitan a campos de batalla físicos, sino que también se libran en el ámbito económico, político y tecnológico. Las alianzas inestables, las amenazas de armas nucleares y los ciberataques han transformado el panorama de los conflictos modernos en una red global de incertidumbre. En 2024, hemos sido testigos de un aumento alarmante de tensiones geopolíticas.
Las superpotencias compiten por el control de recursos y territorios estratégicos, mientras que las guerras civiles y los enfrentamientos religiosos desgarran regiones enteras. Este aumento de conflictos parece alinearse con las palabras de Jesús en Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Además, los conflictos no se limitan a lo físico. Las divisiones sociales, el odio y la polarización están quebrando comunidades y familias, dejando una estela de caos que refleja la pérdida de paz profetizada. La violencia se manifiesta no solo en guerras abiertas, sino también en actos cotidianos que muestran una humanidad cada vez más alejada de los valores del amor y la compasión. Pero el Apocalipsis no deja estas advertencias sin un propósito. Cada guerra y conflicto es un recordatorio de la necesidad de buscar una paz más profunda, aquella que solo puede encontrarse en Dios. Mientras el mundo parece desmoronarse, los fieles están llamados a mantener su fe y esperanza, sabiendo que estos eventos no son el final, sino el preludio de la restauración divina. Con esta primera profecía en mente, pasamos a explorar una segunda señal que también se manifiesta con fuerza en nuestros días: la proliferación de hambrunas y crisis económicas a nivel mundial. Entre las señales descritas en el Apocalipsis, el jinete del caballo negro es quizás uno de los más inquietantes. En Apocalipsis 6:5-6, este jinete aparece con una balanza en su mano, simbolizando el desequilibrio económico, la escasez de alimentos y las hambrunas que afectarán a la humanidad en los últimos tiempos. La voz que acompaña su aparición menciona el costo exorbitante de los alimentos básicos, una representación de la inflación extrema y la desigualdad económica que asolará al mundo. En el contexto actual, las palabras de esta profecía parecen cobrar vida. La hambruna, que ya afecta a millones de personas, se ve exacerbada por desastres naturales, conflictos armados y crisis económicas globales. Naciones enteras enfrentan una inseguridad alimentaria crítica, mientras que los precios de los alimentos y bienes básicos alcanzan niveles insostenibles. En 2024, informes recientes muestran cómo regiones vulnerables han llegado al borde del colapso, con familias que luchan por sobrevivir día a día. El desequilibrio económico es otra realidad que encarna esta profecía. Las brechas entre ricos y pobres se amplían a medida que el sistema financiero mundial enfrenta inestabilidad. Las inflaciones galopantes, la recesión en varias economías y el aumento de la deuda global reflejan las advertencias del caballo negro. Muchos se preguntan si estos eventos son casualidades históricas o si estamos presenciando la materialización de lo que Juan vio en su visión. Pero, además de su impacto físico, esta profecía también tiene implicaciones espirituales. En un mundo donde los recursos son cada vez más limitados, las prioridades humanas son puestas a prueba. ¿Estamos enfocados en satisfacer nuestras necesidades terrenales o en buscar un sustento espiritual que trascienda el hambre física? El Apocalipsis no solo advierte sobre el juicio, sino que también llama a los creyentes a depender de la provisión divina y a compartir con aquellos que necesitan. La balanza en manos del jinete simboliza más que escasez, representa también la justicia divina. En medio del caos, Dios asegura a los fieles que su sustento nunca faltará. Así como la Escritura promete en Salmos 37:25, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Con esta segunda profecía cumplida ante nuestros ojos, continuamos hacia la tercera señal. Las pestes y enfermedades que han afectado a la humanidad de formas nunca vistas, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia. El jinete del caballo amarillo pálido, descrito en Apocalipsis 6:8, es un símbolo aterrador de muerte y destrucción.
Este jinete lleva consigo el poder de acabar con una cuarta parte de la humanidad mediante la espada, el hambre y especialmente las pestes. A lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo las enfermedades han diezmado poblaciones enteras, pero en los últimos años estas pestes han alcanzado una magnitud global que parece cumplir esta sombría profecía. En 2024 vivimos en un mundo que aún lleva las cicatrices de pandemias recientes, con millones de vidas perdidas y sistemas de salud al borde del colapso. Además de las enfermedades que conocemos, nuevas variantes y virus emergen constantemente, desafiando nuestra capacidad para contenerlos. Los expertos han advertido que la rapidez con la que estas pestes se propagan, ayudadas por la globalización y el cambio climático, puede estar marcando el cumplimiento literal de lo que Juan vio en sus visiones. Sin embargo, las pestes no solo afectan al cuerpo, también atacan el alma. Enfrentarse a estas enfermedades masivas genera miedo, incertidumbre y desesperanza en las personas, lo que las lleva a cuestionar su fe y propósito. Esta combinación de sufrimiento físico y espiritual está claramente representada en las palabras de Apocalipsis. En las Escrituras, las pestes suelen actuar como llamados divinos a la humanidad. Son recordatorios de nuestra fragilidad, de nuestra dependencia en Dios y de la necesidad de arrepentimiento. En Éxodo, las plagas en Egipto no fueron solo actos de juicio, sino oportunidades para que el faraón y su pueblo reconocieran el poder de Dios. De manera similar, las enfermedades modernas pueden ser vistas como advertencias para la humanidad. Un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, no tenemos el control absoluto sobre nuestras vidas. El Apocalipsis también promete que estas pestes no serán el final. Para los fieles, estas pruebas son una oportunidad para reafirmar su fe y buscar refugio en la esperanza de la vida eterna. Como dice Salmos 91:3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con cada nueva peste, las palabras del Apocalipsis resuenan con más fuerza. Mientras el mundo lucha por superar estos desafíos, nos movemos hacia otra señal inquietante de los últimos tiempos: la apostasía y el crecimiento de la frialdad espiritual, eventos que están redefiniendo nuestra sociedad y la relación de muchos con Dios. En el Apocalipsis, uno de los aspectos más perturbadores es el deterioro espiritual de la humanidad en los últimos tiempos. Jesús advirtió en Mateo 24:12 que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta apostasía, representada por la frialdad espiritual y la deserción de la fe, es una señal alarmante de que los tiempos finales están cerca. La humanidad, en lugar de acercarse a Dios, se aleja cada vez más de los principios espirituales y morales que sustentan la vida cristiana. La apostasía no solo se refleja en la falta de fe, sino también en la indiferencia hacia los valores espirituales. En el mundo contemporáneo, es evidente que el secularismo está en ascenso, con una creciente desacralización de las creencias religiosas. En muchas partes del mundo, las iglesias se vacían, las religiones tradicionales pierden influencia, y la moral cristiana es vista como obsoleta o incluso intolerante. La indiferencia hacia el sufrimiento humano y la preocupación por los valores materiales sobre los espirituales son síntomas claros de este enfriamiento de los corazones. El Apocalipsis también habla de un tiempo en que el hombre de pecado aparecerá, en una referencia a la figura del anticristo, quien llevará a muchos a la apostasía a través de falsas enseñanzas y promesas vacías. Este espíritu del anticristo se ha ido infiltrando de manera sutil en la cultura moderna, con la proliferación de ideologías que niegan la divinidad de Cristo, promueven la relativización de la moralidad y rechazan la autoridad de la Escritura. En 2024,
podemos ver cómo las voces que claman por una nueva moralidad, separada de los principios cristianos, ganan terreno a gran velocidad. Las falsas filosofías que prometen una salvación sin necesidad de un Salvador están alcanzando un número alarmante de seguidores. La frialdad espiritual también se manifiesta en el hecho de que muchos de los que alguna vez abrazaron la fe han abandonado sus convicciones, buscando llenar su vacío interior, con placeres pasajeros o el afán de éxito material. Esta búsqueda de satisfacción en lo temporal se convierte en una distracción que desvía a la humanidad de su verdadera necesidad, la reconciliación con Dios. Sin embargo, en medio de este desierto espiritual, el Apocalipsis también ofrece esperanza. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Esta es la invitación a todos los creyentes a no rendirse, sino a buscar la restauración espiritual y el regreso a una relación viva con Dios. En un mundo cada vez más alejado de la fe, el llamado es claro. La esperanza sigue viva para aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón y escuchar la voz del Señor. Al reflexionar sobre este tema, nos dirigimos hacia una de las señales más claras de los últimos tiempos, la persecución religiosa y el sufrimiento de los fieles, que serán sometidos a prueba por su fe, tal como lo revela el Apocalipsis. A medida que avanzamos en el estudio de las señales de los últimos tiempos, nos encontramos con una de las profecías más sombrías del Apocalipsis, la persecución religiosa. En Apocalipsis 6, 9, 11 se describe una visión de almas de mártires bajo el altar, aquellos que han sido asesinados a causa de su fe en Cristo. Esta imagen refleja una realidad que ya está ocurriendo en muchos rincones del mundo, donde los seguidores de Jesús enfrentan severas persecuciones por su creencia. Sin embargo, el sufrimiento de los fieles no es solo una tragedia, es una manifestación directa de la resistencia espiritual contra las fuerzas que buscan silenciar la verdad. En 2024, las persecuciones religiosas no solo se limitan a lugares con tradiciones de conflicto, sino que también están emergiendo en países que alguna vez fueron bastiones de la libertad religiosa. Los cristianos son acosados, encarcelados y, en algunos casos, asesinados por negarse a renunciar a su fe. En lugares como Corea del Norte, Irán y varias naciones del Medio Oriente, ser cristiano es un acto de valentía extrema, con severas consecuencias. Pero aún en lugares donde la persecución no es tan directa, la presión social para conformarse con una cultura secular que rechaza los principios cristianos es igualmente fuerte. Las leyes que limitan la libertad religiosa y los discursos contra los cristianos están aumentando, y aquellos que se atreven a mantenerse firmes en sus creencias son cada vez más atacados. Este sufrimiento no es solo físico, también tiene un impacto emocional y psicológico. Los fieles que viven bajo la constante amenaza de persecución enfrentan una lucha interna, preguntándose si su fe es suficiente para resistir la presión. Las palabras de Jesús en Mateo 10:22 resuenan con fuerza. «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». Este versículo no solo ofrece consuelo, sino que también es un llamado a la perseverancia. La persecución, aunque dolorosa, sirve para purificar la fe y fortalecer el carácter de los creyentes, probando su lealtad a Cristo en los momentos más oscuros. A pesar de la oscuridad que rodea a los cristianos perseguidos, el Apocalipsis promete que los vencedores serán recompensados. En Apocalipsis 7, 9, 17 se describe una multitud innumerable que ha salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Esta visión de triunfo final es un recordatorio para todos los creyentes. Aunque el sufrimiento es real, la gloria que les espera es aún mayor. La fidelidad en tiempos de prueba asegura una recompensa eterna que ninguna persecución puede arrebatar. Así, mientras los cristianos en todo el mundo enfrentan persecución y sufrimiento, se les recuerda que este es un signo de los últimos tiempos, pero también una oportunidad para ser testigos de la fe y la resistencia en Cristo. En medio de este sufrimiento surgen señales de esperanza y los fieles continúan adelante, con los ojos puestos en la recompensa eterna que les espera. Ahora, mientras la persecución religiosa continúa, nos dirigimos a una última señal: la caída moral de las naciones y el surgimiento del anticristo. El Apocalipsis no solo describe un tiempo de sufrimiento y tribulación para los creyentes, sino también un tiempo de corrupción y declive moral en las naciones. En Apocalipsis 13 se nos presenta la figura del anticristo, un líder carismático y poderoso que al principio parece ser la respuesta a los problemas del mundo, pero cuya verdadera naturaleza es la de un enemigo mortal de Dios y de su pueblo. Este personaje, que se describe como el hombre de pecado o hijo de perdición, en 2 Tesalonicenses 2, se alzará en los últimos tiempos, corrompiendo a las naciones con mentiras y engaños, despojando a las personas de su fe y llevándolas a la adoración de un sistema mundial anticristiano. El surgimiento del anticristo no será un evento aislado, sino que estará precedido y acompañado por una caída moral global que afectará a todas las naciones. La corrupción, la injusticia, el egoísmo y el rechazo a los valores divinos se harán cada vez más evidentes. Vivimos en un tiempo donde las leyes que antes protegían la moral y los derechos fundamentales están siendo desmanteladas, y nuevas leyes que promueven la inmoralidad, el materialismo y el relativismo ético ganan terreno rápidamente. Cada vez más, las voces que llaman a la conversión y al arrepentimiento son ignoradas, mientras que las filosofías secularistas, humanistas y globalistas encuentran apoyo masivo. Los medios de comunicación, la política, la educación y la cultura popular están siendo utilizados para promover una visión del mundo que niega la existencia de un Dios absoluto y promueve un nuevo orden basado en la independencia del hombre de cualquier ley divina. Esta caída moral, que se extiende por todo el mundo, es un claro indicio de la profecía cumplida. El anticristo, en su lucha por establecer un reino de caos y destrucción, usará estos cambios sociales y culturales como trampolines para su ascenso al poder. En 2024 ya estamos siendo testigos de movimientos globales que promueven la unificación de las naciones bajo principios que no solo son ajenos a la fe cristiana, sino que son abiertamente hostiles hacia ella. El anticristo no solo perseguirá a los cristianos, sino que también se ganará el apoyo de aquellos que rechazan cualquier forma de fe y esperanza en un Dios soberano. A través de promesas de paz, prosperidad y una utopía terrenal, atraerá a millones, desviándolos de la verdadera salvación que solo se encuentra en Jesucristo. El poder de este líder será tal que impondrá su autoridad sobre los gobiernos del mundo, manipulando a las multitudes y alterando la realidad moral en todos los aspectos de la vida humana. Pero como el Apocalipsis nos recuerda, su reinado será efímero. En el final de los tiempos, el anticristo será derrotado por el regreso triunfante de Jesucristo. El reino del mal no prevalecerá. Apocalipsis 19 describe cómo, en la batalla final, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, derrotará al anticristo y a su ejército, trayendo consigo el juicio y la restauración de la justicia divina.
En este momento histórico, el mundo está viendo el ascenso de sistemas y filosofías que pavimentan el camino para el cumplimiento de esta profecía. La caída moral de las naciones es evidente, y el anticristo ya está preparando el terreno para su aparición. Sin embargo, para los creyentes, esta no es una noticia de desesperación, sino de esperanza. Como dice Apocalipsis 22:20, sí, vengo pronto. El fin de los tiempos, con la caída de los poderes malignos y la restauración de la justicia, está más cerca que nunca. La batalla espiritual está en marcha, pero la victoria final es segura en Cristo. Cuando el caos y la oscuridad parecen dominar el mundo, cuando las fuerzas del mal parecen haber tomado el control, y cuando el anticristo haya logrado imponer su reinado de terror sobre las naciones, el Apocalipsis nos recuerda la esperanza final, la victoria de Cristo y la restauración de su reino. Esta es la última y más grandiosa de las profecías que se cumplirán y será el desenlace glorioso de toda la narrativa de los últimos tiempos. En Apocalipsis 19, 11, 16 se describe el regreso triunfante de Jesucristo como Rey, montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y un rostro resplandeciente, acompañado por los ejércitos del cielo para derrotar a las fuerzas del mal. La batalla que se librará no será una lucha de igual a igual. El poder de Cristo es absoluto, y el triunfo de su reino es irrefutable. El anticristo, el falso profeta, y todos aquellos que se alinearon con las fuerzas oscuras serán finalmente derrotados. La victoria de Cristo será tan rotunda que en Apocalipsis 20 se nos presenta la escena en la que Satanás, el gran enemigo de la humanidad, es atado y arrojado al abismo, donde será encerrado por 1000 años. Durante este tiempo, el reino de Dios será establecido en la tierra, y los fieles vivirán en paz y justicia bajo la autoridad de Cristo. Este período de 1000 años es conocido como el reino milenial, un tiempo en el que la humanidad experimentará una paz que nunca antes había sido vista. Este es el cumplimiento final de la promesa que Jesús hizo a sus seguidores. Vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12. A pesar de la persecución, el sufrimiento y la angustia que los fieles hayan enfrentado, la promesa de la victoria eterna de Cristo no solo les trae consuelo, sino también un llamado a perseverar. Porque, como se nos dice en Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este es el destino final de los hijos de Dios, un futuro sin sufrimiento, sin tristeza y sin pecado. La nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21, 10, 27, será la ciudad celestial que descenderá del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Esta ciudad, llena de gloria y luz, será el hogar eterno de todos los redimidos, donde Dios habitará con ellos, y ellos con Él. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios iluminará todo. En ese día, el sufrimiento humano será solo un recuerdo lejano, y la reconciliación de la humanidad con su Creador será completa. La Iglesia, la esposa de Cristo, será presentada sin mancha ni arruga, perfecta ante su presencia. La restauración del reino de Dios será el cierre glorioso de la historia de la humanidad. El propósito original de la creación será finalmente cumplido. Dios habitando con su pueblo, en una relación perfecta, sin barreras, sin pecado y sin muerte. La victoria de Cristo sobre el mal será total, y todos los enemigos de la verdad y la justicia serán puestos bajo sus pies. Así, el Apocalipsis nos invita a mirar hacia adelante con esperanza y fe, sabiendo que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas en este mundo, el final de la historia ya está escrito. Cristo es el vencedor, y en Él
nosotros también seremos victoriosos. Es el momento de estar preparados, de ser fieles y de mantenernos firmes en la fe, porque la promesa final es la de un reino eterno, un futuro de paz, justicia y gloria bajo el reinado de nuestro Salvador y Rey. La victoria final es de Cristo. A medida que el mundo sigue en su descenso hacia el caos, ahora debemos prepararnos para la culminación de esta narrativa, la victoria final de Cristo y la restauración del reino de Dios en la tierra.